Para la Junta, una lucha que hemos tenido durante mucho tiempo, no solo en los cargos de la actual Junta, sino algo que era una reivindicación histórica, que tuviésemos una sede acorde a lo que entendemos que es la institución, que está, por supuesto, a la altura de las instituciones más importantes de Valladolid, y que tuviésemos también un sitio donde poder realizar las actividades que todos estábamos deseando realizar. Y inauguramos este salón de pleno para actividades culturales con una programación que, bueno, gracias también a la colaboración de la revista La Pasión, de la Asociación La Pasión de Castilla y León, bueno, pues vamos a programar, tanto ellos como nosotros, desde la propia Junta, una serie de actividades culturales de tal forma que, de manera semanal, de aquí a Cuaresma, pues haya una serie de propuestas atractivas como esta que inicia el ciclo. Doy gracias, en primer lugar, a los ponentes. Bueno, todos conocemos a Michel, a Sergio Saseta y a Pedro. Y bienvenidos. Estáis en vuestra casa, todo el mundo está en su casa. Y aprovecho también para agradecer, Enrique, la colaboración de la asociación, que desde luego va a ser una colaboración muy fructífera, porque va a ayudar a promover la cultura y la difusión de la Semana Santa, que es lo que todos queremos. Así que, sin más preámbulo, Enrique, por favor, toma la palabra y ya presentamos el ciclo. Muy buenas tardes a todos. Agradecer, como no, a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid el apoyo de esta iniciativa que le presentamos, que hemos titulado La Pasión Habla, una cita que pretendemos, desde esa colaboración con la Junta de Cofradías, que pretendemos que le reúna inicialmente el segundo jueves de cada mes, o al menos es la parte que nos comprometemos nosotros a tratar de cubrir, con un formato que esperamos que cada vez sea diferente, no siempre será el mismo formato, no siempre será el mismo tema. La Semana Santa es muy poliédrica y queremos tratar los aspectos más variados, si entra o es de su interés. Siempre es agradable ver tantas y tantas caras conocidas, de amigos, de personas simplemente conocidas, y esperamos seguir aumentando este número. Repito, tenemos programado inicialmente los tres últimos jueves de este año, este trimestre. Estamos trabajando ya en lo que es la programación del año que viene, que les iremos dando cumplida cuenta por los canales habituales. Agradecer el apoyo de Miguel Vegas y de su junta directiva de esta iniciativa que les presentamos en su momento, y agradecer a todos y cada uno de esos colaboradores que nos van a acompañar a lo largo de los jueves, en los que esperamos volverles a ver. Y ya sin más, pues Sergio, Michel, Pedro, la palabra es vuestra y realmente los que tienen que hablar son ellos. Muchas gracias. Aunque bueno, ya son conocidos de sobra, ya les presento un poco para que quienes no les pongan todavía el currículum. Tenemos a Pedro Escudero, que es licenciado en Arte, Conservación y Restauración, y que está prácticamente recién aterrizado de Tierra Santa, que lugar que parece lejano, pero que nos marca a todos tanto. Y él es Miguel Ángel Fernández, más conocido como Michel, que es el hermano viceministro de la Orden Franciscana Seglar, y yo creo también un emblema dentro de la Semana Santa de Castilla y León. Es un momento que esta charla sobre los 800 años del franciscanismo viene con una percha que es fabulosa. Los últimos 15 años han sido años franciscanos. Llevamos celebrando efemérides. Este año, sin ir más lejos, nos encontramos en la celebración del Cántico de la Graduación, del Cántico de las Criaturas, y el año que viene va a ser un año muy especial para toda la comunidad franciscana de todo el planeta, que estamos hablando de que son cientos de miles de personas las que forman parte de la familia franciscana de esta fraternidad, porque celebraremos el 80º centenario de la muerte de San Francisco. Y que en Valladolid se hable de franciscanismo es de ley y es de justicia, porque se tendría que hablar quizá mucho más, dado que en el ADN de esta ciudad, aunque a veces no lo reconozca la propia ciudad, se respira franciscanismo, se respira San Francisco, y ya mucho antes incluso de aquel convento que marcó tanto la historia no solo de la Plaza Mayor,
sino también de la Semana Santa de esta ciudad. Pero Michel seguro que tiene un pelín más de datos con esa biblioteca, que es de esto que he hablado, de estos 15 años, estas celebraciones que llevamos los franciscanos, que nos gusta celebrar, por supuesto. Primero, si me permites, agradecer a la Junta de Cofradías y a su presidente, a la Asociación Pasión de Valladolid, por esta iniciativa que yo creo que es muy loable y que fructificará. Luego, saludar a todos los asistentes a esta charla, vamos a llamarla así, y hombre, como no, y recordar que veo un montón de hordas franciscanas acompañándonos. Decía un rector de la Iglesia de Jesús, don Juanito, cuando solía predicar, aquí están mis falanges nazarenas. Pues hoy podemos decir, aquí están nuestras falanges franciscanas. Sí, pues sin más, explicaros un poquito lo que para mí es ser franciscano. Ser franciscano, es decir, si ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ser franciscano es igualmente ser seguidor de Cristo, pero con un acento, con el acento del estilo de Francisco de Asís. Precisamente es ahí donde quería incidir. Estamos hablando que los franciscanos, a San Francisco de Asís, obviamente es el que marca todo nuestro carisma, pero realmente, ¿qué tuvo? ¿Qué hizo? ¿Quién fue San Francisco de Asís? Ese hombre, hecho carne, que consiguió en un momento dado de la historia, allá por el 1200, revolucionar algo que parecía que era irrevolucionable. En un mundo que no había tecnología, no había redes sociales, pero en poco tiempo consiguió un pequeño virus barrer por el mundo. Pues era una persona muy normal, muy de la época. Francisco nace hacia el 1181-1182. Hay una pequeña discusión, nace en Asís. Nace hijo de un comerciante de tejidos de nombre Pietro di Bernardone y su madre Pica de Borromé, de origen francés. Su nombre de pila realmente es Giovanni di Pietro Bernardone. Muchos os preguntaréis, entonces esto de Francisco, ¿de dónde viene? Pues Francisco es un apodo que le pone su padre. Francesco, en italiano, que es el francés, el francesito. Su padre tenía un amor hacia lo que eran las tierras francesas, y luego también porque traían muchas telas, muchos tejidos de la zona francesa, de Francia, y entonces pues le apodó así, el francés Francesco. Pero el verdadero nombre era, pronunciándolo, Juan de Pedro. Su juventud la pasó en Asís, una juventud donde cuentan sus biógrafos que tenía un gran amor a las fiestas, a la juerga, a la música, a la vida mundana, a la poesía, a la caballería. Su objetivo de joven era ser caballero. Tenía una posición económica bastante fuerte, importante en la zona de Asís, vamos a decir, una especie de persona burguesa, económicamente toda la familia, y Francisco le faltaba la nobleza, quería ser caballero. Con lo cual sí que se enrola en varios ejércitos de Asís, y en esas guerras entre Perusa y Asís, pues sí. No, se enrola. Pero ¿en qué momento este vividor se convierte en todo lo contrario? ¿Qué le sucede en su vida? A ver si aquí hay alguien que puede todavía salvar su alma. Sí, hay un momento que es importante en la vida de Francisco, que es en esa lucha, en esas guerras donde decimos que se alista en la guerra de Perusa, entre Perusa y Asís, cae prisionero y está en cautiverio algo más de un año en Perusa, y ahí es donde cae en esa profunda depresión y también enfermedad, que es donde comienza por así decirlo, su iniciativa o su cambio de conversión. Empieza la conversión, por así decirlo, de Francisco de Asís. Una conversión que tiene momentos muy radicales. Esos momentos... Tiene ahí dos grandes experiencias fundantes. La primera experiencia está en el encuentro con el leproso. Después de regresar del presidio, Francisco vuelve a Asís, y en Asís
hace una especie de, primero, de renuncia de los bienes materiales ante su padre. Que eso sí que me gustaría leértelo muy concretamente. Es decir, renuncia a la riqueza. Su padre le reprochaba que porque quería abandonar la riqueza y él estaba empeñado en regalar. De hecho, uno de los momentos que empieza a regalar las telas y el dinero que guardaba su padre, pues lo regala a la gente y a los pobres de Asís. Entonces, en ese momento empieza una vida de renuncia de sus bienes paternos ante su familia, ante el obispo Guido de Asís, y se entrega a una vida de pobreza evangélica. Muchos habéis visto la iconografía esa donde se desnuda Francisco de Asís y el obispo le arropa con su capa. Y sí que llega a escribir estos datos que es, hasta ahora ha dado el nombre de padre a Pedro Bernardone, pero habiéndome propuesto servir a Dios, le devuelvo a mi padre, el dinero porque estaba tan preocupado. Y estos vestidos que de él he recibido, para poder decir con más razón de hoy en adelante, Padre nuestro que estás en el cielo, y no ya Padre Bernardone. Ya a raíz de ahí, ya sí que ya empiezan las experiencias fundantes. Se retira a Gubbio y se retira a una leprosería, donde está con los leprosos. En su juventud, Francisco repudiaba totalmente al leproso. Y tal y como cuentan sus biógrafos, Tomás de Celano y San Buenaventura, él llega a experimentar el ver el rostro de Cristo en el leproso. Hoy es curioso porque hoy hemos ido una serie de cosas que vienen al cuento. Hoy ha salido la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV y hace una Dilexis Nos y hace una reflexión muy buena de esto mismo, del rostro del leproso. Francisco ve en el leproso el rostro de Cristo. Y luego también hoy, un hombre tan pacificador como Francisco, pues en este acuerdo de paz entre, que luego nos hablará Pedro mucho más adelante, entre Israel y Palestina. Entonces esa experiencia fundante llegó a decir Francisco: cuando era pecador me parecía demasiado amargo ver a los leprosos y el Señor mismo me condujo entre ellos. Practiqué con ellos la misericordia y al alejarme de ellos, lo que antes me parecía amargo se transformó en dulzura de cuerpo y alma y abandoné el siglo abandonó el mundo. Fue un separarse del mundo. Separarse del mundo, pero que luego también los que hayan leído sobre San Francisco tiene otro momento clave, que es el momento en el que ves que mi casa está derrumbada, que ahí es donde yo creo que no solo la historia de Francisco ni la historia del franciscanismo cambia, sino que también cambia la historia de entender el cristianismo, una forma de entender el cristianismo, porque además el relato es maravilloso. Es una maravilla. Sí, la segunda experiencia fundante de esa vida ya de conversión de Francisco es en el encuentro con el Cristo de San Damián, ese Cristo románico bizantino del siglo XII, tantas veces reproducido que le conoceréis casi todos, una imagen muy querida y muy vendida en todos los lugares de la cristiandad. Esa iglesia, esa capillita, San Damián, estaba totalmente derruida y Francisco, en esa pequeña oración, esa oración que solemos decir muchos de los franciscanos y que él se acostumbraba a rezar ante el Cristo de San Damián, permitidme, que muchos ya la conoceréis: alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que pueda cumplir tu santo y veraz mandamiento. En ese encuentro con ese Cristo de San Damián, cuéntanos cronistas desde el momento que Cristo le pide, repara mi iglesia. Él lo entendió al pie de la letra y empezó una labor de reconstrucción física de la pequeña ermita. No se había dado cuenta todavía de que lo que le estaba pidiendo Cristo era que reparase el cuerpo de la iglesia, que en esos momentos pues no estaban del todo bien. Es decir, la vida monacal estaba totalmente relajada, en plena Edad Media, y la vida de curia pues era también
la opulencia y bueno, pues otras cosas, sí. Yo puedo contar el final de esta historia que comenzó allí. Hoy buscando, había un informe en el que decía que en todo el mundo había 300.000 seglares, 12.000 frailes y presentes en más de 120 países. Así nos imaginamos los países en los que pueda haber un franciscano, seguramente lo haya, pero esa explosión o ese resultado comenzó con una primera orden, con un primer paso que fue a comienzos del siglo XIII, ¿no? Sí, sí, correcto. Comienza con la fundación de la Orden de Frailes Menores. Una fundación que la realiza en el año 1209 con la aprobación papal e inicia una comunidad basada en la humildad, la fraternidad y el servicio. Sus primeros seguidores, Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani y Gil de Asís. Sí, siempre se nombra porque este último, Gil de Asís, luego va a tener una relación con Valladolid. Se le atribuyó, muchos historiadores vallisoletanos le atribuyeron la fundación del primer asentamiento franciscano en Valladolid cuando realizó el Camino de Santiago allá por el 1210. Posteriormente funda la Orden de Damas Pobres, así conocidas las clarisas. Antes de que se conocidas como clarisas, se las conocía como damas pobres. San Francisco solía llamar a la pobreza dama pobreza, es decir, la trataba como un don, no como un castigo. Es una interpretación nueva de la pobreza. Y ya en el año 1221 funda, es decir, claro, todo esto se va viendo que en un periodo de 17 años prácticamente, que es lo que entre el nacimiento de la primera orden y la muerte de Francisco de Asís, claro, la gente sale de sus casas, abandonaba sus hogares. Francisco tuvo que empezar a ordenar a eso. Es decir, esto no puede ser. Es decir, la primera orden, frailes menores, constituyó la segunda con las damas pobres o clarisas, dándolas una regla, y claro, la gente abandonaba también sus casas para seguirle. Y entonces fundó los hermanos de penitencia, que así se llama, así además con ese título, hermanos de penitencia que viven en sus casas, para intentar darle una forma de vida que consiste en vivir el Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Darles esta forma de vida a los franciscanos, vamos a decir, para que lo conozcáis un poquito más, a los terciarios franciscanos, que a partir de ahora se les empieza a nombrar como terciarios franciscanos por pertenecer a la tercera orden. Una vocación específica y un modo propio de vivir el carisma franciscano. De ella pueden formar parte no solo los seglarios, los laicos, sino también clérigos. Sí. Y viajes. Porque a San Francisco viajar no le costaba coger un barco, plantarse en sitios que ahora mismo nos costarían horas y jornadas, pero él además eran sitios que no eran precisamente amables. Sí, una de las máximas, San Francisco siempre eligió el Evangelio como hoja de ruta. Id, es decir, aquel pasaje, id y predicad el Evangelio, id de dos en dos y predicad el Evangelio, no llevéis sandalias, no llevéis dos túnicas y demás. Así comienza. Él lo que hace es parafrasear siempre el Evangelio y pasarlo a su propia vida. Entonces siempre tenía una máxima, ir a predicar el Evangelio ¿a dónde? A donde hay más infieles. Tenía la intención siempre de ir hacia Oriente. Entonces ya en el año 1212 se embarca rumbo a Siria. Los vientos no le son favorables y no llega a Siria, con lo cual pues tiene que regresar a Asís. Posteriormente, ya entre el 1213 y 1214, vuelve a hacer un intento de viajar otra vez a Oriente, esta vez a Marruecos. Intenta entrar por Francia, por España y llegar a Marruecos. Dice la tradición que es cuando San Francisco llega por España realizando fundaciones de diferentes monasterios y conventos, y hace el camino de Santiago, llega a ser peregrino, cuentan todo, que llega a llegar hasta Santiago, bajando luego, dicen que hacia Ciudad Rodrigo, por la ruta de la Plata, pero cayó enfermo, con lo cual tampoco se le vio frustrada el segundo intento de ir a predicar a Oriente. Y no va a quedar ahí el intento, que luego nos hablará Pedro del tercer intento, y que ese sí que le consiguió.
sí que en el 2216 solicita ante el Papa Honorio III una de las grandes gracias que tiene la orden franciscana, que es el perdón de Asís. El perdón de Asís, dicen que no, estando en la Porcíncula, una pequeña capillita que hay en Asís, pide, rezando, se le aparece María, Cristo y los ángeles. Y pide a María que interceda ante su Hijo para que conceda a esa pequeña Porcíncula, aquella pequeña capilla, le conceda una indulgencia plenaria. A lo cual comentan todos los biógrafos que accedieron, pero le pidieron que fuese al Papa Honorio III a pedirle que fuese aprobada por dicho Papa. Claro, dicho Papa, cuando le pidió esa indulgencia, vamos a llamarla sí, plenaria totalmente, le dijo que mucho pides, Francisco, no te podemos conceder tal privilegio, ya que ese privilegio pues, le tienen, por así decirlo en exclusiva, Roma, Tierra Santa y Compostela. Pero sí le otorgó una indulgencia que se sigue celebrando, que va desde el día 1 de agosto de cada año. Cualquier persona que visite una iglesia franciscana desde el atardecer del día 1 de agosto al anochecer del día 2 puede ganar el conocido como perdón de Asís visitando. Y es una de las grandes gracias que tiene ya Francisco de Asís. Ya se celebra el primer capítulo general de los frailes, que eso es el año 1217, es decir, 8 años después de la fundación, y constituye 12 provincias franciscanas ya repartidas por el mundo, la provincia de España, de Portugal, de Italia, de Alemania, Bélgica, es decir, es una auténtica eclosión de seguidores en tan solo 8 años. No sé cómo ves, o cómo caía el mensaje en aquellas gentes, en aquellas poblaciones, para que dejasen todo y le siguiesen. Se le ha conocido siempre a Francisco de Asís como el otro Cristo o el segundo Cristo. Así le ha nombrado muchísimas veces la Iglesia. Y ya claro, a una orden recién formada, al final lo que le faltan son mártires y demás, y en el 1219 envía 5 frailes a Marruecos, donde son perseguidos, ajusticiados, y se les considera los 5 primeros protomártires de toda la orden franciscana. Y ya por fin, San Francisco, en su deseo de llegar a los infieles a predicar, es capaz de sultán y visitar al sultán de Egipto, que yo creo que... Ya, Pedro, casi lo visitaste tú. Entonces, ¿nos podrías contar un poco esa experiencia de Francisco ya cumpliendo ese deseo de viajar a Oriente, a Tierra Santa? Bueno, pues San Francisco llega a Tierra Santa en el año 1219, en el contexto de la Quinta Cruzada. Lejos queda, 2 siglos atrás, la fundación del reino latino cristiano por Godofredo de Bouillon de Jerusalén y las diferentes invasiones de los musulmanes, reconquista de los cristianos con diferentes cruzadas. Entonces San Francisco llega en ese momento a Tierra Santa. Tierra Santa no lo tenemos que entender como Jerusalén, sino como todo ese espacio que ocupa Oriente Próximo, que está relacionado con la Biblia. San Francisco primero llega a San Juan de Acre, que es el último reducto que quedaba del reino cristiano latino, con una bula del Papa pidiendo a los cruzados que acepten a San Francisco. Pero San Francisco no se queda allí, sino que se dirige a Egipto para encontrarse con el sultán Malik al-Kamil, que era sobrino del gran Saladino. Y el sultán, en vez de seguir la norma musulmana de eliminar a todo el que evangelice a Cristo, le escucha, porque él va con un talante diferente al de los cruzados, que es el de la espada y la sangre, sino un mensaje humilde, dialogante, y como digo, el sultán le escucha y de hecho San Buenaventura, que has mencionado antes como uno de los primeros biógrafos de San Francisco, le pregunta a San Francisco que por qué si los cristianos predicamos el amor pero hacemos la guerra,
San Francisco le contestó llorando, porque el amor no es amado, que es una frase que eso ha marcado bastante, ¿no?, a la orden franciscana también. El sultán se quedó conmovido con la predicación de San Francisco. Evidentemente él no se podía convertir, porque para eso era el sultán, ¿no?, pero sí que le dio bastantes facilidades, entre otras cosas no encarcelarle. También le quiso ofrecer diferentes regalos a San Francisco, uno a título personal, que San Francisco evidentemente no quiso aceptar. También le ofreció regalos para poder mantener a los pobres o sus obras de caridad, que tampoco aceptó, pero sí que aceptó una cosa muy curiosa, un cuerno de marfil, que le sirvió a San Francisco como salvoconducto para viajar por todos estos territorios que dependían de Malik al-Kamil, no solo era Egipto, sino la zona actual de Israel, Palestina, Siria, Libia. Y San Francisco puede ir predicando por esas zonas, que posteriormente volvió otra vez a Asís. Pero en Tierra Santa San Francisco va, pero ¿en qué momento podremos decir que hay una presencia ya firme, asentada de franciscanos? Ahora sabemos que los franciscanos forman parte de la custodia de los santos lugares, pero ¿en qué momento realmente pueden decir que ponen la pica, ponen la bandera? Sí. Pues lo más importante de todo, la presencia franciscana en Tierra Santa es una presencia humilde, fraterna y pacífica. Hay que tener en cuenta que es un territorio, lo tenemos bastante reciente, ¿no?, que ya desde el año 2000 a.C. ya estaban en guerras. Y hasta hoy han continuado. Ya con los antiguos cananeos, que era el pueblo más primitivo del que tenemos constancia, ya estaban, si me permiten, a la fresca todo el santo día. Por lo tanto, para predicar allí había que ir con un talante humilde, sencillo y sobre todo pacifista, para no acrecentar más los problemas que había allí. Entonces tenemos constancia documental de que la Santa Sede en el año 1230 emite una bula a una serie de frailes para que los cruzados que se asentaban en San Juan de Acre les aceptaran allí. ¿Cuál es el problema? San Juan de Acre es una localidad costera al norte de lo que es actualmente Israel, que era el último reducto que quedaba de este reino cristiano que comentaba al principio. ¿Cuál es el problema de San Juan de Acre? Pues allí estaban los cruzados divididos en órdenes y nacionalidades. Estaba, por ejemplo, la Orden de Santiago, que eran españoles, o los templarios, que eran de diferentes países. ¿Qué pasa? Cada orden, cada país tenía su propio clero que ya les proporcionaba una asistencia espiritual. Por lo tanto, los franciscanos allí no tenían una gran labor. Pues ¿qué hicieron? Se fueron a los arrabales de San Juan de Acre a predicar, que es donde vivían los siervos de los cruzados, que eran musulmanes. ¿Qué pasa? Empezaron a convertir a los musulmanes. Y en el momento en el que los siervos se convierten en cristianos, le dejan de servir a los cruzados. Entonces los cruzados quedan a los franciscanos lo más lejos posible. Es una situación bastante absurda, ¿no?, teniendo en cuenta que íbamos a evangelizar y cuando había conversiones nos les quitábamos de encima, porque nos quitaban los beneficios. Y esta situación tan extraña perdura durante 60 años, hasta el año 1291, en el que definitivamente cae San Juan de Acre en manos de los musulmanes y todas las órdenes religiosas se tienen que marchar, incluidos los franciscanos. Por lo tanto, la primitiva presencia franciscana en Tierra Santa no se reduce, no se estira toda Tierra Santa, sino solo a San Juan de Acre y, como digo, se tienen que ir a donde se van, al sitio más cercano que hay de San Juan de Acre, que es la isla de Chipre. Y allí aguantan un tiempo, hacen incursiones escondidas para ir a Jerusalén, para rendir servicio en la Basílica del Santo Sepulcro, pero como digo, siempre a escondidas porque estaban bajo dominio musulmán, la Ciudad Santa. Pero no es hasta el año 1322 en el que nos encontramos una presencia más continuada, en el que las normas musulmanas se van suavizando y no les importa tanto que haya algunos franciscanos que presten servicio en el Santo Sepulcro.
¿Sería lo que conocemos como custodia? No, la custodia de Tierra Santa vino en el 33 y gracias a unos reyes, el rey Roberto d'Anjou y su mujer Sancha de Mallorca, que fundan, con permiso de la Santa Sede del Papa, la custodia de Tierra Santa. La custodia de Tierra Santa es el encargo de la Santa Sede, es decir, del Papa, a la orden franciscana de custodiar, conservar y dar asistencia espiritual a los peregrinos. Para ello se necesita unos monasterios, dinero para mantener a los fieles que viven allí, y entonces estos reyes, Sancha de Mallorca y Roberto d'Anjou, son los que dan ese dinero. Y esa es una de las razones por la que el rey Felipe VI, nuestro rey actual, es el rey de Jerusalén, porque es el descendiente de este matrimonio. La custodia, que se funda en ese momento, se funda en Jerusalén, con asistencia a 3 sitios de culto súper importantes, que es el Santo Sepulcro, el Cenáculo y Belén. Belén, que es una localidad que está a 7 kilómetros, por lo tanto es muy cerquita para poder compartir ese espacio. Pero principalmente el Santo Sepulcro. Con el tiempo, el sultán mameluco concede también a la custodia el cenáculo. Por lo tanto, el padre custodio, que es el superior de la provincia franciscana de Tierra Santa, es el superior, el padre guardián del Santo Sepulcro y del cenáculo. Por lo tanto, es un cargo honorario como tal, porque no son superiores, no tienen guardianes esos 2 conventos tan importantes para nosotros. Actualmente, ¿qué es lo que abarca la custodia de Tierra Santa? Pues no solo Jerusalén y Belén y Nazaret, sino también todos los conventos que hay en Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Chipre y Egipto. Y son unos 900 frailes los que dan esa asistencia espiritual a los peregrinos principalmente y a los cristianos que allí viven en esas zonas, que son los cristianos de raza árabe. Han hablado de fechas, de lugares, que sobre el papel eso todo se aguanta. Pero tiene que haber algo más. En la historia está demostrado que cualquier movimiento, si no tiene un sentimiento, si no tiene una espiritualidad, si no tiene unas raíces bien asentadas, acaba desapareciendo. 800 años en territorio también que comienza siendo hostil. ¿Qué tiene el franciscanismo? ¿Cuál es la espiritualidad del franciscanismo? Eso que no aparece en un calendario, sino que aparece mucho más profundo, Michel. Vamos a ver, yo sí que la espiritualidad franciscana pues, nace de la experiencia personal de San Francisco. Yo he destacado 8 pequeñas claves que con vuestro permiso las voy a enumerar, que son las que definen un poquito esa vida de Francisco y esa invitación que nos pide a nosotros, a los franciscanos actuales, en cualquiera de las 3 ramas que hagamos con nuestras vidas. La primera, sin lugar a dudas, es vivir el Evangelio. El núcleo de la vida franciscana es seguir a Jesucristo pobre y crucificado, imitando su vida de sencillez y entrega total. San Francisco es un enamorado de 2 momentos, que no hemos hablado, pero luego podemos comentarlo, tiene una gran devoción al momento de la pasión de Cristo, al momento de la cruz, al momento de la muerte. Pero también tiene una gran admiración por el nacimiento del Hijo de Dios. Él no podía llegar a entender cómo el Hijo de Dios se hace hombre, nace niño, nace pobre, en un pesebre, desnudo, es decir, le creaba todo un trauma. La segunda característica de un franciscano es la minoridad. Ser menor, no ser pequeño, sino ser menor, significa renunciar al poder, al prestigio, a la ambición. El franciscano se pone al servicio de todos, especialmente de los más pobres. Luego una gran aportación, la tercera gran aportación de la espiritualidad franciscana, que es la fraternidad. Y además un momento, el tema de la fraternidad, que aporta la Iglesia, en el sentido de hermanos. Francisco en su testamento nos llega a decir, mucho ya lo sabéis, y el Señor me dio hermanos. Anduve por los caminos y el Señor
medio hermanos. La fraternidad entendida como una relación que no admite jerarquías ni poder entre los hermanos, es un don de Dios, un pilar que cuestiona la cultura individualista y de poder, elevando esa fraternidad al hermano universal. Llamaba hermano a todo, hermano al sol, hermano al lobo, al leproso, al pobre, a la muerte. Destacar ese tipo de fraternidad. La pobreza radical. Hoy habla también el Papa en esa encíclica de esto mismo, de esa pobreza de Francisco. No solo material, sino espiritual. Es una pobreza que libera, que permite confiar plenamente en Dios y vivir sin posesiones. En esa confianza de Dios siempre, si me permites esta pequeña leyenda, dicen que San Francisco, al animal que menos le gustaba era la hormiga, porque iba guardando continuamente para el invierno y no tenía suficiente confianza en Dios. Es una leyenda, no creo que San Francisco tuviese ningún animal manía. Luego la obediencia y humildad, no como sumisión ni ciega, sino como una apertura al espíritu y a la comunidad. La autoridad se entiende como un servicio. Todos nuestros superiores, en cualquiera de las ramas, se les conoce con el nombre de ministro. La palabra ministro viene del latín minister, que significa sirviente o criado. Es justamente entender el servicio no como poder, sino como servicio. Y así les denominamos en nuestra orden al ministro provincial, al ministro que aquí le tenemos de la cofradía, o a los ministros generales y demás. Otra cosa importantísima, la obediencia y humildad. Ya lo hemos hablado, perdón, hermanos. Y otra de las cosas, el sirviente, que eso sí muy importante, y además destaca San Francisco un detalle que os va a encantar. El hermano se haga madre para el hermano. Es decir, siempre entre los hermanos que se hagan unos con otros madre de ellos. Porque cuando se actúa como una madre, seguro que no puedes hacer mal a la hermana. Siempre hay y hace mucho hincapié en que todos los hermanos sean madres de los propios hermanos. Amor por la creación. Reconocía a Dios en todas las criaturas. Escribió el Cántico de las Criaturas, del que hemos hecho referencia, pero de esa ecología que ahora tanto se habla, pero la entendía como un don de Dios. Era una creación de Dios para los hombres. Luego otra de las características, y ya voy acabando, es, a pesar de las dificultades, la alegría y gratitud. El franciscano vive con gozo agradeciendo cada don de la vida. Dice una de las leyendas que recoge sus biógrafos, el hermano León iba con Francisco camino de Santa María de los Ángeles y le pregunta este hermano, Francisco, ¿dónde está la perfecta alegría? Al final le cuenta una pequeña parábola de la perfecta alegría, y la perfecta alegría está en que cuando vienen malas cosas, el superarte a ti mismo y no entrar en ira y demás. Es muy bonito, si tienes oportunidad, leer eso de la perfecta alegría, porque es una maravilla. Y en esa está la alegría perfecta, en superarse a uno mismo. Y ya, por último, como una característica importantísima, además un día como hoy, la mística de la paz. Fue mediadora entre los cristianos y musulmanes durante las cruzadas. El espíritu de Asís es un diálogo por la paz y la justicia. En resumen, la espiritualidad franciscana es profundamente humana, alegre, comprometida, que sigue inspirando a creyentes y no creyentes. Me ha dado una presa que es lo que yo necesitaba, porque quería volver a Tierra Santa. Vía Crucis. Todos los que sois aquí cofrades sabéis exactamente qué significa esa palabra. Pero quizá en Jerusalén adquiere, Pedro, una mayor dimensión, porque es el escenario donde el Vía Crucis se tornó en lo que es ahora una oración. Claro que sí, y todo gracias a los franciscanos. En Jerusalén podemos tener dos procesiones, por así decirlo, que son las más importantes: el Vía Crucis y la procesión diaria del Santo Sepulcro. Para entender el Vía Crucis tenemos que irnos a época de Cristo. Recuerden que en aquella época la dominación romana se encargaba de la administración de Jerusalén. Jesucristo muere, lo que es ahora el Calvario, y los romanos, para evitar que haya peregrinaciones y más disturbios,
llega Santa Elena, la madre del emperador Constantino, a Jerusalén en busca de la tumba de Cristo, la cruz de Cristo, y hablando con los cristianos va localizando los sitios santos de la ciudad. ¿Y cómo localiza el Santo Sepulcro? Pues buscando un templo romano moderno. Y efectivamente, llegó al templo que he comentado, hace las excavaciones arqueológicas y allí apareció la cisterna con la cruz de Cristo y el Calvario y el Santo Sepulcro. Y es cuando se construye la basílica paleocristiana bizantina del emperador Constantino del Santo Sepulcro. Es en ese momento que empiezan a generalizarse a nivel internacional las peregrinaciones a Tierra Santa. Buen ejemplo de ello tenemos a Egeria, una mujer gallega que en el siglo IV se fue ya sola en peregrinación a Jerusalén y todo lo documentó, y gracias a sus escritos sabemos muchas cosas sobre las iglesias de Jerusalén, las costumbres, las celebraciones litúrgicas que había, y nos habla de una celebración, de un recorrido que se hacía por Jerusalén recordando la pasión de Cristo. Y según la tradición, era un recorrido que solía hacer a menudo la Virgen María una vez que había muerto Cristo, recordando los sitios que recorrió la noche de la pasión. Entonces, se hizo habitual, como digo, entre los peregrinos repetir ese recorrido que partía de lo que era el pretorio de Pilatos, el famoso Gábata que nos dice el Evangelio, y terminaba en la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Qué tiene eso de cierto? Hay que tener en cuenta que Jerusalén, desde que se murió Jesucristo, fue arrasado completamente 2 veces y luego derrotado parcialmente otras tantas. Pero bueno, esa costumbre se quedó allí. Es cierto que gracias a las excavaciones arqueológicas modernas, las actuales iglesias y capillas que hay a lo largo del Vía Crucis se construyen sobre restos bizantinos, que a su vez se construirán sobre donde la tradición oral de los cristianos decían que había pasado. Por lo tanto, tiene mucho fundamento ese Vía Crucis. Actualmente el Vía Crucis está compuesto por 14 estaciones, que son las 14 paradas que hay desde el convento de la Flagelación, que está construido sobre el Gábata o el Losado, y actualmente la calle se llama Vía Dolorosa, por eso mismo, porque sirve de Vía Crucis a ese recorrido. ¿Quién potencia esta devoción? Pues ni más ni menos que los franciscanos, que para eso son los que estaban allí y son los que establecen ya de una forma fija estas 14 estaciones que actualmente son las que se siguen repitiendo. Todos los viernes, actualmente a las 4 de la tarde, en invierno a las 3, coincidiendo con la muerte de Cristo, se hace en comunidad todos los frailes que hay en Jerusalén en ese momento, con todos los peregrinos que haya, se hace ese recorrido comunitario de Vía Crucis. Y es muy curioso porque vamos precedidos por 2 vestidos de turcos otomanos que nos van abriendo paso por la ciudad y a los que todos tenemos que respetarles porque no pueden sacudir con un látigo. Es una costumbre de época otomana que se ha respetado hoy en día. Y luego, como he dicho antes también, la procesión diaria que se hace en la Basílica del Santo Sepulcro, que está muy relacionada con el Vía Crucis. Es una procesión que hacen todos los días del año los franciscanos desde hace siglos, sin haber fallado ni un día. Esta procesión consiste en recorrer los diferentes altares que hay por el Santo Sepulcro, por la Basílica, que están relacionados con la Pasión de Cristo. Se empieza con una estación del Santísimo Sacramento en la capilla católica, que es la de los franciscanos, evidentemente. Se continúa por la de la cárcel de Cristo, que se conserva una piedra donde en teoría estuvo atado Cristo. Se continúa con la cisterna donde se apareció la cruz de Cristo, la exaltación de la cruz, la invención que conocemos. Y así por diferentes sitios, pues el Calvario, la Lápida de la Unción, el Santo Sepulcro. Es una procesión preciosa que yo os recomiendo que si alguna vez vais a Jerusalén, asistáis a esta procesión, porque una vez en la vida hay que vivirla. Y que, como digo, está muy relacionada con el Vía Crucis, porque no deja de ser repetir continuamente todos los días
el Via Crucis, la pasión de Cristo, y lo que decías tú, Michel, de tener tan presente en la vida franciscana la pasión de Cristo. Pues justamente en ese sitio que es donde pasó, es donde se recuerda todos los días, en memoria también de toda la Iglesia, esa pasión. ¿Y la Semana Santa? ¿Cómo se vive la Semana Santa en Tierra Santa? Luego ya cogemos el vuelo de vuelta a Valladolid, pero ya que estamos en Jerusalén, yo tiro un poquito más por ahí. Hombre, para celebrar ciertas fiestas en los mismos lugares donde ocurrieron, para mí tienen un significado muy especial. Y Semana Santa, sin duda alguna, es la fiesta por antonomasia en Jerusalén. Como es normal, aunque Jerusalén es un arzobispado que está gobernado por el patriarca cardenal, que actualmente es Pizzaballa, el que preside todas estas celebraciones es el custodio de Tierra Santa, que pasa eso es el superior. Y la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, como puede ser en otro sitio, en el convento de Betfagé. Betfagé es una localidad que está muy cercana a Jerusalén, al otro lado de la montaña del Monte de los Olivos, que se conserva la roca donde se sentó Cristo a esperar la borriquilla. Que además al lado estaba la higuera que Cristo maldijo y se secó al día siguiente. Pues la procesión parte de allí, desde Betfagé, y se recorre ese monte hasta bajar hasta el Monte de los Olivos, que son unos 4 kilómetros más o menos, y es una procesión muy festiva, donde los frailes van tocando la guitarra o los instrumentos que tengan, van con hojas de palma, bueno, más bien de palmera, porque son las hojas estas verdes, y termina en la puerta de los Leones, que es la puerta más cercana a Betfagé. Aunque no es la puerta por la que tenía que haber entrado Cristo realmente, porque Cristo entró por una puerta que daba directamente al templo de Jerusalén, que cuentan que desde esa puerta se veía el Santa Santorum del templo, que es la llamada Puerta Dorada. Y según la tradición judía, el Salvador, el Mesías de los judíos, tenía que entrar por esa puerta a Jerusalén. Jesucristo entró por esa puerta. ¿Qué pasa? Que luego llegó Saladino y dijo que para evitar que llegara el Mesías de los judíos, la tapió, convirtió esa zona en una mezquita y para crear impureza a los judíos puso un cementerio en la puerta. Así que los judíos ahora no pueden pasar por ahí ni de lejos. Pero claro, llegaron con 7 siglos de retraso porque Cristo ya había entrado. Continuamos con el Jueves Santo, un día en el que se tiene un permiso del gobierno de Israel para celebrar la misa en el cenáculo. Actualmente el cenáculo, que como he dicho al principio, era una de las primeras sedes de los primeros conventos de los franciscanos en Jerusalén, en época otomana fue retirado del culto católico y se lo quedaron los musulmanes y convirtieron allí una mezquita. Pero con la llegada del Estado de Israel, se lo queda a Israel por una sencilla razón. En la parte de abajo había una sala que es donde Cristo lavó los pies a los discípulos. Pues ahí hay una sepultura, y según la tradición de los judíos, es la sepultura del rey David. Lo que luego allí no está el rey David. Y es muy probable que además en esa tumba haya un cruzado enterrado. Pero bueno, como es zona de los judíos, no les hace ninguna gracia que en la parte de arriba haya culto católico. Por eso, el Jueves Santo se hace allí, con permiso del Estado de Israel, la misa de la Última Cena, escoltado por el ejército, evidentemente, para que no haya problemas con los ultraortodoxos. Y posteriormente se hace una hora santa en Getsemaní, en la Basílica de las Naciones, que es el Huerto de los Olivos. Es decir, se va recorriendo las zonas donde Cristo pasó esa noche. También hay una hora santa en San Pedro Galicanto, que es una iglesia francesa que se ubica sobre el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y que, como indica el nombre de la iglesia, es donde cantó el gallo. Al día siguiente se hace el Via Crucis que he mencionado antes, siguiendo la Vía Dolorosa, y el oficio del Viernes Santo se lleva a cabo en la Basílica del Santo Sepulcro, venerando el Calvario, el Lignum Crucis, la lápida de la unción y el Santo Sepulcro. Y a las 9:10 de la noche se realiza la procesión fúnebre, en el que se deposita una imagen de Cristo muerto sobre el sepulcro, que previamente sobre la lápida de la unción se le ha ungido sobre los órganos.
Y lo más curioso de todo es que la vigilia pascual, que nosotros la solemos celebrar el sábado por la noche, ¿no? Debido al statu quo que dicta cómo tiene que funcionar el funcionamiento del Santo Sepulcro, porque no olvidemos que el Santo Sepulcro no es una iglesia católica, está compartida por frailes franciscanos que representan a la iglesia católica, monjes ortodoxos griegos que representan a la iglesia ortodoxa y armenios. Así que es una casa muy pequeña para 3 familias. Pues según el statu quo, la vigilia pascual se celebra el sábado santo a las 7:30 de la mañana. Yo tengo notado bastantes que se van allí a la vigilia pascual a las 7:30 de la mañana para ir a romper el ayuno y la abstinencia y ya estar de fiesta desde primera hora. Pues vamos a volver a Valladolid ya para quedar la recta final. Hemos hablado de Asís, los viajes a Siria, Egipto, Tierra Santa, pero yo al principio hablaba de Valladolid, ciudad franciscana. ¿Cuándo, cómo, qué hitos tienen los franciscanos para poder decir que esta ciudad es franciscana, que a lo mejor una plaza de San Francisco, una calle de franciscanos estaría bien? Posiblemente sea la ciudad de España o de las ciudades de España donde más arraigo tuvieron los franciscanos, no solo ya en la ciudad, sino también en la provincia. Para que os hagáis una idea, San Francisco fallece el día 3 de octubre, la noche del 3 de octubre del 1226, y aunque su celebración se hace siempre el día 4 de octubre, celebramos los franciscanos la festividad de la muerte de Francisco de Asís. Pues por entonces, en el año de 1226, se contaban en 17 años de la fundación más de 6.000 frailes ya le seguían a Francisco de Asís. Claro, la expansión fue gigantesca. Antes os he comentado que Francisco sí que viene a España, os he hablado también de Fray Gil. Los grandes historiadores de Valladolid, Antolino de Muros, Casimiro, todos hablaban, posicionaban el primer asentamiento franciscano en Valladolid en el año 1210, posiblemente a través de Fray Gil. Las últimas investigaciones, sobre todo las elaboradas por el franciscano Francisco Javier Rojalí, sobre el convento de San Francisco, lo pone más en duda. Posiblemente la mayor realidad sea hacia el 1230, cuando ya se encuentra el primer asentamiento de frailes franciscanos en el antiguo convento Río Olmos, que se encontraba a legua y media de la ciudad, es decir, a la altura del puente de la División Azul, o como se llame ahora, que no lo sé, a la altura del puente de la División Azul, en el margen izquierdo del río Pisuerga, lugar donde luego estuvo también una de las fundaciones de Santa Teresa, ahí mismo. Ahí se produce, posiblemente en 1230, esa primera fundación franciscana. Luego, a posterior, fundan el famoso convento de San Francisco, del que tanto se ha hablado o se está hablando últimamente. Y esa fundación ya es del año 1267. Luego también por Valladolid, por decir algún convento más, tuvo el convento de San Diego, el cual ya se edificó en 1605, pero fijaros San Diego, en el año 1605, y es un dato muy curioso, es la primera iglesia con la advocación de San Diego que hay en el mundo. Se canoniza San Diego y es la primera advocación como iglesia en Valladolid, es la de la Vallisoletana. Luego se fundan conventos como el de Santa Clara, en el año 1246, en plena vida de Santa Clara. Hay que decirlo, posiblemente ahora mismo las 3 instituciones más antiguas de la ciudad, podemos hablar que la universidad, el cabildo y las hermanas de Santa Clara, y la presencia franciscana, una palabra, porque desde el 1246 con el conocimiento de Santa Clara de Asís de la fundación de este convento de Valladolid. Luego también ya posteriormente ya se funda el convento de Santa Isabel en 1872 y diferentes conventos como los que hemos conocido de las Descalzas Reales, las Concepcionistas y demás, de las que luego hablaremos un poquito. Luego también esta espiritualidad llega a influir en la creación de nuevas cofradías, ya que estamos en la Junta de Cofradías. Esta espiritualidad fecunda sobre todo los franciscanos, no en todos los lugares, pero en casi todos los lugares apoyan la creación de cofradías de la Cruz, de cofradías de la Veracruz. Y en el caso vallisoletano así es. Por ejemplo, en Palencia
me parece de los casos raros, pero los dominicos, los que... Pero bueno, entre las dos órdenes mendicantes, de las cuales siempre apoyaron mucho la creación de cofradías, ya sean de la Sangre o de la Veracruz. Y luego una cofradía también vallisoletana que no es de fundación franciscana enteramente, pero que sí tuvo luego una gran relación, como es la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Y en la actualidad, ya casi terminando, la Orden Franciscana en Valladolid cuenta con dos conventos de frailes menores, el convento de la Iglesia de San Antonio y otra comunidad en el barrio de los Pajarillos. Luego cuentan con un convento y colegio, los franciscanos conventuales, lo que conocemos como poblado de Fasa. Luego seguimos todavía por el momento teniendo a los franciscanos capuchinos de la Plaza de España, en Reina de la Paz, dos monasterios de vida contemplativa de la Orden de las Clarisas, que son el de Santa Clara que hemos aludido y el de Santa Isabel de Hungría. Hemos perdido hace muy poquito pues, las descalzas reales. Dos conventos también de concepcionistas franciscanas que pertenecen al mismo entronque y árbol del franciscanismo. Uno es el monasterio de la Concepción, en la calle Concepción, al lado de San Miguel, y el otro el de Jesús y María, que se encuentra cerca del cementerio. Y en más diferentes institutos de vida franciscana, como están las misioneras franciscanas, las franciscanas de los Sagrados Corazones, que dirigen el Colegio de la Virgen Niña, y luego de esa espiritualidad, las mismas Hermanitas de la Cruz, que tienen una espiritualidad fundada en San Francisco de Asís. Y para ir ya terminando, pues explicaros... El franciscano más importante de Valladolid. ¿De Conferencia Pedro de Gadana? Sí, Valladolid. Hombre, también ha habido grandes franciscanos en Valladolid, que no hay aquí nadie de la parrilla, y San Francisco de San Miguel, dos santos. El San Pedro de Gadana, como dato curioso, es el primer santo español franciscano que es el más antiguo canonizado. Sí, es un gran santo. Ya digo que, por ejemplo, había más conventos en Valladolid, en la provincia, teníamos en Laguna. Ahora mismo sigue habiendo, por ejemplo, clarisas en Cigales, en Tordesillas, Medina del Campo. Se han cerrado muchos conventos en el de Río Seco, de Villafrechós, se han cerrado muchos conventos. Y ya luego, pues por explicaros en un minuto, y yo voy terminando, lo que es la relación de la familia franciscana. La familia franciscana, en la actualidad, se divide hemos dicho antes, en las tres órdenes, pero la primera orden en tres ramas. La de la orden de frailes menores, que nos distinguimos o nos distinguís por el hábito marrón. Luego están los frailes menores conventuales, que también son franciscanos, que también les habéis visto que van con un hábito ya de color gris o negro, dependiendo. Y la orden de los frailes menores capuchinos, eso en cuanto a la primera orden. Luego la segunda orden, como os he comentado, está compuesta por todas las hermanas clarisas y las concepcionistas franciscanas. Y luego la tercera orden, que está compuesta, aquí en Valladolid no hay tercera orden regular como tal, no existe, y la orden franciscana seglar. Y esto es la familia franciscana y su espiritualidad. Como veis, lo tenían todo perfectamente hilvanado, traído, pero no os voy a dar las gracias ahora, porque creo que además han venido hablando del testimonio de San Francisco, y yo creo que para terminar, los que estáis aquí entendáis lo que es ser franciscano desde dos perspectivas. Sí, es una encerrona, lo que es la hermana encerrona, también existe el franciscanismo. Entonces, Pedro, a mí me gustaría, como conclusión, un franciscano trabajando en Tierra Santa, muy breve, ¿qué supuso esa experiencia para ti desde esos tres nudos que llevamos todos los que nos consideramos franciscanos? Bueno, es un alivio ir a un país que no conoces a nadie y encontrarte con una comunidad de gente que no conoces de nada, pero que te aceptan como un hermano más de toda la vida. Y eso, desde luego, en una situación como la que hay ahora, se hace mucho más llevadera. Esa fraternidad, ese compañerismo, es una experiencia espectacular, la verdad, convivir. Sobre todo en un convento, porque claro,
Yo vivo en un convento, así que me tengo que adaptar a sus horarios y a sus cultos. Pero se hace muy llevadero, muy sencillo y no se hace nada presionado, sino que te deja llevar. Michel, no vale decir del Evangelio de la vida y de la vida del Evangelio. En la siguiente tiene que ser algo que a lo mejor incluso no hayamos escuchado, pero ¿qué debe ser un franciscano en el Valladolid del siglo XXI? O sea, yo creo que un franciscano no tiene otra que si tienes una buena evidencia, perdón, a través del Evangelio, tener presencia y ser testimonio vivo de Cristo. Yo creo que es tan sencillo, es decir, no puede haber o no debiera de haber un cristiano aburrido, porque no puede haberlo. Es decir, si tenemos la mejor noticia, pues hombre, lógicamente un franciscano pues tampoco puede estar alegre. Yo creo que la presencia en la sociedad como personas normales, es decir, yo soy miembro de una orden religiosa, lógicamente, o somos miembros de una orden religiosa, y como tal, pero no somos bichos raros, podemos vivir perfectamente, un poquito sí, tenemos nuestras cosas. Pues agradecemos tanto a Pedro como a Michel que hayan podido ilustrarnos un poco qué es el franciscanismo. Agradecemos de nuevo a la Junta de Semana Santa, en nombre del presidente que está aquí, y también a los miembros de la Amistad de la Pasión. Y no hay mejor frase para acabar, yo creo, la ponencia de hoy, que es buenas noches, paz y bien. Esta clave que teníamos era bien fácil, Bueno,